Este es un video del cual yo quería hacer desde esta mañana y aclarar algo muy maravilloso que tiene nuestro Dios con nosotros. Estaba leyendo esta mañana Efesios 1:13. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? ¿En qué momento se recibe el Espíritu Santo? ¿En qué momento pasas de el viejo hombre al nuevo hombre? Muchos piensan que recibir el Espíritu Santo se recibe por el agua, que porque fueron bautizados en tal denominación o en tal iglesia, porque fueron sumergidos en el agua y volvieron a salir, ya fueron bautizados con el Espíritu Santo. No, señor, usted lo que hizo fue una declaración de su fe hacia Jesucristo, ¿sí? En el cual hace la representación, escúcheme, representación de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque Juan bien lo dijo, yo a lo bien bautizo con agua, ¿sí? O sea, yo bautizo con agua, mas vendrá uno que bautizará en espíritu y fuego. Y el apóstol Pablo lo aclara así, en los libros de Hechos se ven muchos bautismos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos piensan que los bautismos fueron en agua. Claro que fueron en agua, pero ellos no recibieron el Espíritu Santo porque fueron sumergidos en agua. No, ellos recibieron el Espíritu Santo porque creyeron. Porque creyeron en quién, en Jesús. Creyeron en el que le estaban predicando. Vemos el capítulo 19, ¿sí? Cuando llegan y los efesios, los discípulos que eran antes de Juan, si no estoy mal, les pregunta a Pablo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Escuche, cuando creísteis. Y ellos dicen, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Entonces Pablo les predicó que Juan a la verdad bautizaba para arrepentimiento, ¿sí? Para que creyesen en aquel de quien él había hablado, o sea, de Jesucristo. Y ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús y al imponerle las manos recibieron el Espíritu Santo. Cuando se les predicó, cuando se les predicó de quién, de Jesucristo. La familia de Cornelio, ¿sí? El apóstol Pedro les predicó y ellos recibieron el Evangelio cuando creyeron y después de eso sí fueron bautizados. Ellos no recibieron el Espíritu porque fueron sumergidos en el agua y volvieron a salir. No, señor, eso es una representación, mas no es el bautismo. El verdadero bautismo lo encuentra usted en Efesios 1:13. Efesios 1:13 dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, o sea ¿cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y es muy curioso porque en el texto original dice algo muy maravilloso. Y se lo voy a poner aquí. Se lo voy a poner aquí. En el texto original dice, en quien también, o sea, en quien creyeron, en quien oyeron, en quien depositaron su fe al momento de oír la palabra de verdad, o sea, el buen mensaje, porque eso significa evangelio, el buen mensaje, ¿sí? Fueron liberados, que es la liberación. ¿De qué? ¿De qué? ¿Liberación de qué? De la condena del infierno, porque solamente por el evangelio se adquiere la paga de tus pecados. ¿Y qué es el evangelio? Está en Primera de Corintios 15 del 1 al 4. Pero el evangelio, el anuncio del evangelio, o sea, la buena noticia, está del 3 al 4. Pero del 1 al 4 dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Y aquí viene el evangelio, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Cristo murió por el pecado que te condenaba, presente, pasado y futuro. Y antes de que diga, ahora porque Cristo pagó mi pecado, ¿puedo pecar? Yo te pregunto a ti una cosa, si Cristo te dio a ti amor, ¿por qué tú vas a pagar con odio? Pero ese es otro tema, no nos salgamos del bautismo.
Entonces, la palabra de verdad es el Evangelio de vuestra salvación, de vuestra liberación, como dicen en el texto original. Pero en el texto original, en la parte 14, cuando dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de la gloria de Dios, de su gloria. Algo en el texto original me llamó mucho la atención y se vio en el Antiguo Testamento. Se vio en el Antiguo Testamento. Y es que en el 14 dice el Espíritu Santo, que es la prenda en garantía, o sea, que es la garantía de nuestra salvación. La garantía es como cuando Judas cuando se acostó con su nuera, sí, que su nuera se hizo pasar por una prostituta y fue y se acostó con él. Él le dijo, ¿qué quieres para estar los dos? Ella le dijo, un cabrito. Él dijo, no lo tengo en el momento, pero te lo haré llegar. Ella le dijo, dame tu sello, tu cordón y tu bastón, ¿sí? Como garantía. Y yo te lo devolveré cuando el cabrito venga. Asimismo, Dios nos da el Espíritu Santo en garantía para que nosotros tengamos plena certeza de que somos salvos. Por eso dice el sello, prenda en garantía. O sea, es instituido como algo que no se puede borrar, como cuando sellan un decreto. Así mismo, no se puede quitar. Lo tenemos como prenda en garantía de que es la salvación, o sea, lo que nos permite a nosotros entrar al reino de Dios, porque Jesucristo así lo quiso. ¿Ven? ¿Ven cómo aclara todo? Dios nos dio el Espíritu Santo como prenda en garantía de que somos hijos de Dios. ¿Que el espíritu se puede contristar? Sí, ahí es donde voy. La persona es salva, pero si peca, aunque el sentido de pecar es la incredulidad, si comete ocasiones para la carne, satisface la carne, contrista al espíritu. Sí, el espíritu se puede contristar, pero no se va de la persona, porque está como prenda en garantía, sellado con el espíritu. Como cuando un hijo se porta mal y usted lo reprende, pero no deja de ser su hijo. Aunque usted lo castigue, eso no va a dejar de ser su hijo. Asimismo, Dios nos da la vida eterna. Nos declara hijos suyos por medio de Jesucristo y nos da como garantía de que ha sido así el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que quería aclarar. El Espíritu Santo se recibe únicamente por la fe en Jesucristo. Ahora, ¿no tengo que ser bautizado en agua? No, no estoy diciendo eso. Si puedes bautizarte en agua, hazlo. Hazlo. Vas a hacer una declaración de que ahora tu fe es a Jesucristo, tu lealtad es a Jesucristo. Vas a hacer la representación de la muerte y resurrección del viejo hombre. Porque ya lo que es espiritualmente muerto y resucitado fue hace más de 2000 años. Usted se tiene que ver en la cruz con Jesucristo. Pues ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque hace 2000 años, hace más de casi 2000 años, esas personas que estaban en Cristo fueron crucificadas, aunque no estaban ahí físicamente. Pero espiritualmente Él cargó nuestros pecados, como Isaías 11. Isaías 53:11, perdón. Cristo pagó por tu pecado. Este es el Evangelio. Arrepiéntete y cree con fe en el Evangelio, dice Marcos 1:15. El arrepentimiento es reconocer y admitir nuestra incapacidad para poder salvarnos, que somos pecadores, que hemos cometido pecado, que un solo pecado nos condena, como dice Ezequiel 18:4. He aquí el alma del Padre es mía, así como el alma del Hijo. El alma que pecare, esta morirá. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Yo te invito a que abras tu Biblia y tomes todos los versículos que te dije y verifiques para que veas que es verdad. Dios te bendiga. Cristo te ama, pero Cristo te ama. Él quiere que te salves, porque si tú rechazas esto, no te puedes salvar. No te puedes salvar.